Buenos días, alumnos, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias, Clarita. Eh, no sé si, bueno, estaba esperando la tutora, pero vamos a iniciar la clase. Tengan todos muy buenos días. Creo que ya se han ido sumando la mayoría a la sala. Un gusto volver a verlos después de una semana, ¿no? Como ya saben ustedes, quien les habla, Joel Vilca, solamente está en una situación de reemplazo de mi colega que está en situación de licencia, ¿ya? Bien. Tengo entendido que esta es su tercera clase, ¿no? Entonces quiere decir que solamente han tenido una semana con el otro profesor. Bueno, ¿ya? Por favor, no se vayan a encariñar mucho conmigo, nada más, ¿ya? Listo. Hoy día tenemos temas muy interesantes que ver. Vamos a hablar un poco sobre el Perú, cómo es su relieve, el mar peruano, los climas, ¿ya? Los desastres naturales que se dan, y un poco también sobre hidrografía, ¿ya? Son varios temas. eh, y obviamente como es un ciclo de repaso y ustedes ya son chicos duchos que tienen relativa experiencia en preparación, se entiende, por eso tengo un repaso, ya no hay mucho que ver la teoría, ¿no? Sino trabajar más las preguntas e ir puliendo algunos detalles por ahí, ¿ya? Bien. Antes de empezar, quería hacer un pequeño comentario. De repente, por ahí, algunos están con dudas, me han estado preguntando en el otro ciclo, sobre lo que han escuchado esta semana, el día miércoles, la declaración del rector, doctor José Gálvez, no, perdón, Carlos Gálvez, rector de la Universidad Nacional de Trujillo, ¿no? Que he recibido, pues, la propuesta e iniciativa del presidente Castillo, en función a lo que dijo en su discurso el 28 de julio, de que habría ingreso libre a las universidades, ¿no? Al parecer, esto va a empezar con un plan piloto en La Libertad, en la Universidad Nacional de Trujillo, ¿no? Todavía no hay fecha para inicios del plan piloto, muy probable que sea el próximo año. Y en función a cómo vaya, pues, eso en Trujillo, seguramente se subsanará, modificará, corregirá y se replicará en las demás universidades de nuestro país, seguramente en los siguientes años, ¿no? Lo cierto es que yo lo veo, yo soy bastante escéptico sobre el tema, ¿ya? No me convenzo con los ingresos libres, porque inclusive cuando yo estaba en San Marcos, he podido ver en los primeros dos ciclos como profesores en la universidad, en tonos sarcásticos, en tonos de mofa o irónicos, a veces se burlaba un poco los alumnos con algunas respuestas que daban, ¿no? Porque es verdad, pues, ¿no? Entonces el profesor a veces dice, ¿no? ¿Y cómo ingresaste tú? Dice, ¿cómo estás aquí sentado? Y le has quitado tú el puesto a cientos y miles de alumnos que no pudieron ingresar a San Marcos. ¿Cómo ingresaste tú? ¿No? Porque para que me des la respuesta primariosa de niño, infantil, o te hago una pregunta y me respondas con otra pregunta, entonces no entiendo cómo estás aquí, dice, ¿no? La verdad que hay profesores que son, sobre todo en San Marcos, son bastante estrictos en ese tema, ¿ya? Y imagínense con un ingreso libre, pues eso significa que cualquiera va a entrar, ¿no? Si la finalidad de un examen de admisión es tamizar o filtrar, purificar un poco el ingreso a chicos cognitivamente con un alto grado de competencia, y aún así falla, como te dije, porque hay muchos que dejan la universidad por esos problemas. Imagínense con un examen libre, ¿no? Perdón, con un ingreso libre, ¿no? Entonces, como le digo, soy bastante escéptico sobre eso, ¿no? Por ejemplo, en Argentina ya pasó, ¿no? Si no me equivoco, así en Argentina, donde también hubo esta modalidad de ingreso libre y en los primeros 2 años, cerca del 60% se fueron a la universidad, ¿no? Y esto inclusive arrojó graves problemas psicológicos en muchos de los que se abandonaron, ¿no? Porque se dieron cuenta que su nivel no daba para estar en una universidad, pues, ¿ya? Bien, entonces, al parecer, para que esto se pueda aplicar o replicar como se hace en Europa, como se hace en Norteamérica, es necesario que en América Latina y particularmente en el Perú, eh, mejorar la educación en todos los niveles y en todos los estratos sociales y en todas las regiones. Una calidad educativa democratizada de Tumbes a Tacna y de la costa a la selva,
donde la educación privada sea de la misma calidad que una educación pública, donde un chico que estudia en un colegio público del Estado, que es gratuito, tenga o reciba la misma calidad que un chico que va al colegio Markham, cuyo papá paga $1.800 mensuales de pensión, ¿no? Pero, como le digo, eso es algo utópico, ¿no? Solamente así puede haber ingresos libres a las universidades, ¿ya? Entonces, estamos bastante lejos de eso. Yo creo que al final, después de ese plan piloto que sale en Trujillo, y que no es que yo sea negativo, sino que veo la realidad, no prospere, entonces no va a seguir con esa intención el gobierno seguramente, ¿ya? Entonces, como le digo, primero tiene que mejorar la educación básica en las escuelas, ¿ya? Así que, por favor, no se vayan a hacer ustedes ilusiones de que el ingreso va a ser libre, ¿ya? En ese contexto, sigan preparándose, porque solamente una buena o sólida preparación preuniversitaria, ¿ya? Va a permitir que tú te mantengas dentro de la universidad. No te estás preparando conmigo, con otros profesores, solamente para ingresar. Si esa es tu intención, vas a golpearte contra la pared una vez que estés dentro. Prepárate para que te mantengas. El ingreso es lo más fácil del mundo. Lo complicado dentro de San Marcos es mantenerse y terminar la carrera, ¿ya? Y más ahora, desde que el año 2015 la SUNEDU presiona, ¿no? Para ir mejorando la calidad educativa universitaria. Antes yo he tenido profesores que simplemente, inclusive algunos eran bachilleres, imagínate, ¿no? Hoy en día ya todos tienen que tener maestría y doctorado en la universidad, ¿ya? Luego, la SUNEDU presiona tanto que existe ya un escáner, que es el Turniti, que lo que hace es hoy en día escanear todas las tesinas y las tesis de los bachilleres y los que quieren sacar la licenciatura, ¿no? Para todos sus trabajos monográficos, ¿no? Entonces, ahí se puede ver el nivel de plagio, ya no te permiten hacer eso. Entonces, si estás acostumbrado siempre del colegio simplemente a copiar, pegar la información que busques en internet, ya fuiste ya fuiste, en la universidad no vas a poder hacer eso, ¿ya? Los tiempos han cambiado. De alguna manera eso es bueno porque va a asegurar que que hayan profesionales más capacitados, ¿no? Más competentes a futuro, ¿ya? ¿Ustedes sabían que el Perú es el país que tiene los taxistas más profesionales del mundo? ¿Ya? 7 de cada 10 taxistas, ya tú le preguntas, y la mayoría han tenido estudios universitarios, inclusive han acabado sus carreras, pero no trabajan de eso. ¿Por qué? Bueno, lamentablemente, pues, o no tuvieron oportunidades para encontrar un trabajo, o de repente, pues, el paso por la universidad fue bastante mediocre, ¿no? Posiblemente, ¿ya? Posiblemente. Muy bien. Entonces, yo no quiero o no espero que mis alumnos, mis jóvenes alumnos, sean uno más de ellos, ¿no? Bien. Vamos entonces, chicos, a trabajar en lo que nos corresponde, el tema de hoy, ¿ya? Y empezamos por aquí entonces. Suelto la primera pregunta, ¿ya? Ahí está la primera pregunta. Esta pregunta tiene que ver con geografía política del Perú, que es parte de la geografía humana. Hablar un poco sobre los límites del Perú, se relaciona mucho con la historia, ¿ya? A ver, te hago una pregunta, o varias preguntas que venían de San Marcos. ¿Quién me dice, en el gobierno de qué presidente se firmó la mayoría de los tratados limítrofes con los países vecinos? A ver. Excelente, muy bien, Walter. Ahí está, Cachimbo, San Marcos 2021. Te felicito, hijo. Le guía. ¿Ya? ¿Con cuántos países vecinos tenemos frontera? A ver, ¿cuántos países? Dígame la cantidad. Muy bien, Kiarita también me respondió por acá. ¿Con cuántos países vecinos tenemos frontera? Número, dígame el número. 2, 3, 4, 5, 6, 5. Muy bien, Jan, muy bien, Sandro. 5 países, ¿verdad? Hablamos con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Ahora, te cuento que de los 5 países fronterizos en el gobierno de Leguía, tanto en su primer gobierno como en el segundo, el llamado oncenio, se firmaron 4 de los tratados. ¿Ya? Por eso que Leguía fue el presidente quizás el presidente que regaló más territorio del país. A inicio de 1920, nuestro país tenía una superficie continental de más de 1.800.000 kilómetros cuadrados. Hoy en día solamente tenemos 1.285.215.60 kilómetros cuadrados. Hemos perdido más de 600.000 kilómetros, ¿no? El país que más le cedimos territorio fue a Brasil, ¿no? Sin disparar una sola bala,
¿no? Territorio que lo perdimos porque lamentablemente desde 1850-60 que se hizo la primera cartografía en el gobierno de Ramón Castilla, se tenía los límites con Brasil, pero lamentablemente descuidamos mucho la frontera, descuidamos mucho la Amazonía. Casi siempre el Perú ha sido la costa y particularmente Lima, mucho centralismo. Entonces ya los brasileños inclusive venían poblando territorios que aparentemente eran de Perú. Y cuando Leguía, en 1909, en su primer gobierno ve cómo estaba nuestra zona fronteriza con Brasil, se dan cuenta que esa zona que supuestamente era Perú, ya estaba poblada por brasileños en cantidades y de décadas atrás. Y entonces no se podía votar a ellos, expulsarlos, porque para habitar esas tierras los brasileños se apoyaron en un principio jurídico internacional llamado uti possidetis. Lo que tú poseías desde 1810, lo seguirás poseyendo, ya nadie te lo puede quitar. Y así es como ellos se quedan ahí. ¿Correcto? También perdimos territorio con Ecuador, perdimos territorio con Colombia, perdimos territorio con Bolivia, perdimos territorio con Chile en una guerra sangrienta, ¿no? O sea, en pocas palabras, todos nos han quitado territorio, ¿ya? Y como te digo, 4 tratados fronterizos fueron firmados en el gobierno de Leguía. Hablo tratado con Chile, tratado con Bolivia, con Brasil y con Colombia. El único tratado que no firmó Leguía fue con Ecuador, que ya sería allá por 1942, ¿no? Que es el Tratado de Paz, Amistad y Límite de Río de Janeiro, por si acaso, ¿ya? Y eso ya se da en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, ¿correcto? Ahora, vamos con algunas preguntitas ping-pong por aquí, ¿ya? ¿Quién me puede decir cuántos departamentos fronterizos tenemos con los países vecinos? A ver, en todo nuestro perímetro fronterizo, que son más de 7.000 kilómetros con los países vecinos, y si contamos con el mar peruano, nos da un perímetro total de 10.153 kilómetros. Pregunto, ¿cuántos departamentos fronterizos hay con los países vecinos? Pregunta examen de admisión. A ver, ¿quién me responde? ¿24 departamentos fronterizos? ¿24? No, cuidado, ¿ah? Muy bien, Jimena, muy bien, Kiara, ¿ya? Muy bien, Jan. 9. Solamente 9 departamentos fronterizos. Contamos. Tumbes, Piura, Amazonas, Cajamarca, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Puno y Tacna. Son los únicos fronterizos con los países vecinos. Pregunta examen de admisión. ¿Con qué país vecino tenemos la mayor longitud fronteriza? Más de 2.800 kilómetros. Con Brasil. Muy bien. ¿Con qué país vecino tenemos la menor longitud fronteriza? Apenas 169 kilómetros. Con Chile. Muy bien. ¿Con qué país vecino tenemos más departamentos fronterizos? Más departamentos fronterizos. A ver, ¿con qué país vecino tenemos? Muy bien, Jimena, con Ecuador. Muy bien, Andrea, Walter, Lady. Con Ecuador tenemos 5 departamentos fronterizos, ¿ah? Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto. ¿Ya? No se olviden de eso. Pregunta en misión. ¿Cuáles son los dos países vecinos con los cuales tenemos un solo departamento fronterizo? ¿Cuáles son los dos países vecinos con los cuales tenemos un departamento fronterizo? A ver, solo uno. A ver, ¿quién me dice? Muy bien, con Chile y Colombia. Con Chile solamente Tacna, con Colombia solamente Loreto. ¿Correcto? Muy bien. Otra pregunta en misión. ¿Cuál es el único departamento del Perú que limita con 3 países? Único departamento del Perú que limita con 3 países. Loreto, muy bien, claro. Loreto limita con Ecuador, con Colombia, con Brasil. ¿Ya? No te olvides que con Brasil limitan 3 departamentos, Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Y con Bolivia también limitan 3 departamentos, ¿ya? Madre de Dios, Puno y Tacna, ¿ya? Por si acaso, Tacna también limita con Bolivia, no solamente, ¿ya?
Perdón, sí, está bien, pues, ¿ok? Ya, no se olviden de eso, ¿ya? Un pedacito, ¿ok? Bien, a ver, vamos por aquí. ¿Qué más? Ya, entonces ya sabes tú que el único tratado que no se firmó del gobierno de Leguía fue con Ecuador, ¿cierto? Muy bien. Y pregunto, a ver, según esta pregunta dice, según el tratado, el límite sur inicia en el punto denominado Concordia, distante de 10 kilómetros al norte del río Utah, que se usaron como límites naturales cerca de la Laguna Blanca. ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, por ahí Kiara me dice, la respuesta sería el tratado Radagamio Figueroa Larraín, firmado obviamente con Chile, ¿ya? Profe, ¿y tiene otro nombre también? Efectivamente, también se conoce como el Tratado de Lima, Tratado de Lima. No se olviden ustedes, chicos, ya por historia lo saben, seguramente mucho mejor que yo, lo tienen los datos más presentes. De repente yo pues ya hace más de un cuarto de siglo que salí de la universidad. No, perdón, ingresé a la universidad hace más de un cuarto de siglo y salí hace 21 años justo, cuando estoy ya trabajando hace 21 años. Es más, cuando estaba en los últimos ciclos de la universidad ya había empezado a trabajar como profesor, aparentemente algo solamente momentáneo. Mi sueño era trabajar como geógrafo en el campo, pero me gustó mucho la docencia y me quedé en esto. Espero hacerlo bien. Bien, entonces, por aquí. Eh, Tú sabes que la guerra del Salitre con Chile, o la guerra del Pacífico, empieza el 5 de abril del año 1879, hace 142 años. Eh, Luego de que los chilenos fueran avanzando, ya sabes tú cómo empieza todo ese contexto de la guerra, ¿no? Por un tratado secreto que había entre Perú y Bolivia de mutua defensa, ¿no? Bueno, y entramos a esta guerra que la verdad que no teníamos qué hacer aquí, ¿no? Porque al final Bolivia nos abandonó y nos dejó a nosotros solos en la guerra, ¿no? Eh, Fuimos perdiendo territorio, efectivamente. Mira aquí el mapita, toda esta área de verde, ese territorio que fue inicialmente perdido por Perú, porque cuando ya los chilenos llegan hasta Lima, ¿no? En el año 1883, ya prácticamente 4 años que se había iniciado la guerra, llegan a Lima, prácticamente Lima queda abandonada por las autoridades, que se van a provincias. eh, Se firma el Tratado de Ancón, pues, ¿no? Se firma el Tratado de Ancón en el balneario que está al norte de Lima, del mismo nombre, y ahí en ese tratado, pues, se resuelve lo siguiente, los puntos más importantes. Perú acepta perder la guerra y le da a perpetuidad el territorio de Tarapacá a Chile, ¿ya? Y conviene con Chile cederle temporalmente por una década, por 10 años, los territorios de Arica y Tacna. Eso significaba que para el año 1893 debería resolverse en ambos lugares, en la población, un plebiscito, que es una consulta popular, donde la población decidiría libremente a qué país querían pertenecer. Si querían pertenecer a Chile o a Perú, ¿correcto? Lo cierto es que pasaron esos 10 años y no se realizó el plebiscito. Olvidamos o abandonamos un poco nuestra política exterior porque el Perú venía viviendo momentos aciagos, venía viviendo una crisis interna, una guerra civil entre pirolistas y caceristas, ¿no? Entonces sacó provecho de eso Chile, pues, porque mientras los peruanos no se preocupaban por realizar el plebiscito, eh, más preocupados por la corrupción, sus intereses mezquinos en la capital, los chilenos llevaban a cabo toda una campaña de mejoras en la población de esas zonas, conocido esto como la chilenización, ¿no? Profe, ¿cuándo se llevó a cabo ese plebiscito? No fue en 1893 como estuvo pactado, recién se llevó a cabo en 1929. Estamos hablando de prácticamente más de 40 años. Yo tengo más de 40 años. Es como que yo en toda mi vida que tengo justo ahorita hubiese nacido bajo la protección de Chile. Y Chile me dio educación en el colegio, Chile me puso agua, supongamos agua, desagüe, luz, me puso internet, supongamos, ¿no? Me dio una buena calidad de vida.
Y a mis 42 años yo tengo que decidir si quiero ser peruano o chileno. Si Perú nunca me dio nada, porque Lima está lejísimos de Tacna, de Arica, y Chile prácticamente me dio todo, es obvio que escogería Chile, ¿cierto? Bueno, se llevó a cabo el plebiscito a finales de agosto, justo ahora, la próxima semana, se cumple un año más de la incorporación de Tacna, ¿no? Entonces, se llevó a cabo el plebiscito y al final, pues, Arica se vendió y aceptó ser chileno. Los tacneños durante 40 años dijeron, Chile, dame, dame, quiero esto, dame lo otro, ¿no? Y recibió todo Tacna de Chile. Y cuando llegó el día del plebiscito, los tacneños le dijeron a Chile, muchas gracias Chile por todo lo que me ha dado en estos 4 décadas, pero yo sigo siendo peruano. Toma esta, le dijo, ¿no? Y así es como Tacna regresa a Perú después de 40 años. Entonces, si ya preguntó en un examen de admisión en otra universidad, ¿cuál es la región o departamento más patriota del Perú? Más patriota. ¿Qué responden ustedes? La región más patriótica es Tacna, pues, porque sin haber recibido nada del gobierno central Lima, sin haberlo tenido olvidado, ellos seguían siendo peruanos. Amaban su país, amaban su patria, ¿correcto? Bien. O usted dirá, profe, yo creo que son masoquistas, ¿no? Porque a pesar que lo golpeaba Perú, no le daba nada, siguen siendo peruanos, ¿no? Curioso, ¿no? Bueno, ¿ya? Entonces son los más patriotas que hay, ¿ok? No se olviden de eso, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se resuelve eso de que Tacna regresa a Perú, ¿no? Ya después del plebiscito se firma, pues, el Tratado de Lima. El Tratado de Lima, o llamado Tratado Rada Gamio Figueroa Larraín. Entonces, donde se resuelve que Arica regresa para Chile, o se queda en Chile en todo caso, y Arica se queda en Chile, y Tacna regresa para Perú. ¿Correcto? No se olviden de eso, ¿ya? Muy bien. Bueno, la historia todavía es mucho más larga. Aquí el problema que tenemos un enemigo en común es el tiempo. Muy bien. Avanzamos, vamos con la segunda pregunta. Dice, las circunscripciones en las que se organiza el Estado y el gobierno, conforme a sus competencias y autonomías propias, ¿es a qué tipo de nivel? A ver, ¿quién me responde la pregunta 2? Póngame siempre, por favor, en el chat el número de la pregunta y la letra, ¿ya? Para estar ubicado en contexto. ¿Ya? A ver, el número de la pregunta y la letra. ¿Cuál sería la respuesta aquí en la 2? Me dicen 2 dedos, 2 besos. A ver, seguimos. 2 dedos, 2 casas, 2 besos, 2 casas, 2 dedos. Uy, sigue habiendo eh, eh, pluralidad de respuestas, ¿ya? Y eso indica que todavía no tienen ustedes un criterio en común, ¿ya? A ver, pero sí veo que la mayoría me pone la alternativa dedo, dedo, efectivamente. Cuando se habla de circunscripción, ¿ya? Se refiere a un espacio territorial donde debe haber un gobierno que representa al Estado, que tiene plena autonomía o soberanía sobre ese espacio, ¿ya? Para que entienda mejor, me debo apoyar siempre en esto. Lo que es la norma jurídica de nuestro país. Constitución política. Vamos al artículo 189 del capítulo 14 de la Constitución. Ustedes ven aquí en mi Constitución, dice, capítulo 14, sobre la descentralización. Artículo 189. 189. Te lo leo, ¿ya? Dice por aquí. El territorio de la República Peruana está integrada por regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local, en los términos que establece la Constitución y la ley, preservando la unidad e integridad de todo el territorio peruano. El ámbito del nivel regional de gobierno son las regiones y departamentos. El ámbito del nivel local del gobierno son las provincias, distritos y las circunscripciones más pequeñas que existen, pregunta examen de admisión San Marcos, se llaman
Se llaman centros poblados. ¿Correcto? Es un ámbito de tipo local. Un centro poblado es un pequeño caserío que puede estar en una zona rural, en los Andes, en la Amazonía. Pero ese centro poblado forma parte de un distrito. Ese distrito forma parte de una provincia. Esa provincia forma parte de una región. Esa región forma parte de todo un país. ¿Se entendió? Entonces, así se da, pues, lo que es la distribución jerárquica de nuestras circunscripciones con el fin, con el objetivo de administrar mejor nuestro espacio, nuestros recursos, de gestionar mejor nuestro país. Tú sabes que el Perú, cuando nace hace 200 años como república, inicialmente era un país mucho más grande, como ya te dije, y solamente estaba dividida en 8 espacios, en 8 circunscripciones. ¿Alguien me puede decir cómo se llamaban esas circunscripciones que existían antes? Esas 8, a ver, los aprendió en historia. Excelente, ya, muy bien, Cachimbo, San Marcos 2021. ¿Ya? Se llamaban intendencias, las 8 intendencias. Pero para el intendente le quedaba grande el espacio. No sabía, pues, administrarlo. Entonces, luego ya, más adelante, se dividiría en departamentos. 24 departamentos. ¿Ya? Y los departamentos a la vez se dividirían en provincias. ¿Correcto? Las provincias son parte de un departamento. Y los distritos son parte de una provincia. ¿Ya? Bien, entonces, pero ¿qué pasa? Cuando existía la solamente división departamental, los jefes departamentales no tenían autonomía o independencia política, económica, y cada vez que querían ejecutar algún proyecto, siempre tenían que viajar hasta Lima para hablar aquí en el gobierno central con el ministro de Economía, con el Ejecutivo, presentar sus proyectos, que los evalúen, los aprueben, para recién llevar el dinero hasta su departamento y hacer las obras. Entonces, esa tramitología, esa odisea de algunos departamentos de viajar hasta Lima, sus autoridades, pues, implicaba tiempo, ¿no? Y una autoridad antes, yo te cuento que una autoridad antes solamente tenía una gestión de 3 años. Hoy en día, por lo menos, ya se aumentó a 4 años. Y mientras hacía esos viajes, regresaba, ya se pasó, acabó su gobierno y nunca hizo ninguna obra. Y así están, pues, las provincias en la zona andina, amazónica, olvidadas. Y la población, al no ver ese apoyo de autoridades, sentirse olvidados, ¿qué hacían? Dejaban el campo y viajaban ¿a dónde? Viajaban, obviamente, a Lima, ¿cierto? Mismo Paisana Jacinta, ¿no? ¿Qué decía Paisana Jacinta cuando cantaba? Ya me voy, ¿no? En un tono gracioso, ¿no? Por ahí, ¿no? Me voy para Lema, decía, ¿no? Voy a buscar trabajo, voy a hacer fortuna, ¿no? Y así se llevaba la migración del campo a la ciudad. Y no se podía, pues, nunca, y siempre había centralismo, pues. Precisamente este ordenamiento jurídico de la Constitución busca acabar con eso. ¿Qué cosa? Generar la descentralización. ¿Y la descentralización qué significa? Que no todo el poder esté concentrado en Lima. Descentralizar. El primer gobierno que tuvo un intento de hacer eso fue el de Juan Velasco en los 70. Hubo ahí un proyecto del general del ejército Edgardo Mercado Jarrín, y también inclusive uno del gran geógrafo peruano Javier Pulgar Vidal, dividir el Perú solamente en 5 regiones, del norte y así el centro, el sur, que involucraba costa, sierra y selva. No prosperó, ni siquiera llegó a ser, simplemente fue una ilusión, ni siquiera llegó a ser debatido eso, como anteproyecto en un congreso. Pero ya el oficial aparece en el primer gobierno de Alan García, en los años 87-88, porque se divide el Perú de departamentos, se pasa a 12 regiones políticas. Ahí se da el primer intento de regionalización. Se unen varios departamentos, pues, ¿no? Por ejemplo, se unió Tumbes y Piura y se llamó eso la región Grau.
¿no? Se unió, por ejemplo, Huánuco, Pasco y Junín, se llamó la región Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Se unió por ahí Puno, Moquegua y Tacna y llamó la región José Carlos Mariátegui. Cusco consiguió llamándose la región Inca, ¿no? Y así se fueron uniendo departamentos para formar regiones. Y cada presidente regional era elegido como un cargo de confianza por el mismo presidente Alan García, como se elige así a los ministros. Entonces, eso llevó a corrupción, llevó a problemas y no se avanzó, no se llegó a, a plasmar este objetivo de descentralizar el Perú. Más la corrupción, la inflación, la crisis económica que entró el primer gobierno de García terminó muy mal. Fujimori llega el 90 y uno de sus primeros actos es desactivar este mecanismo de regionalización. Lo desactiva Fujimori, se regresa a la división departamental, generando siempre el centralismo, y ya recién cuando Fujimori se va, o en todo caso ya saben cómo terminó su gobierno, en el 2002 ya llega Toledo, y en noviembre de 2002 se lleva a cabo las primeras elecciones regionales. Y se escogen a los presidentes regionales de cada región política. Donde se decide que cada departamento pasará a llamarse ahora región política. Y la provincia constitucional del Callao subirá de rango de provincia hacia región. Por eso hoy en día hablamos de 25 regiones políticas. La más grande Loreto, la más pequeña el Callao. ¿Ya? Bien, y se coge y se vota por un presidente regional. ¿Ya? Por si acaso. Ahora, estos presidentes regionales tienen obviamente un gobierno de 4 años, ¿ya? Pero ya gozan de una autonomía política, económica, ¿no? Ya el gobierno central le da un presupuesto todos los años para cada gobierno regional, y ellos manejan su dinero, no tienen que estar viendo a Lima para hacer todos esos proyectos, nada de eso. Entonces, eso tiene una finalidad, ¿no? Reducir el tiempo de trámites, apresurar, darle facilidad para poder realizar las obras. Pero también muchos de estos gobiernos regionales, sus autoridades o presidentes regionales, al tener mucho dinero, lo que han hecho es corrupción. Por eso es que hay muchos presidentes regionales que están en prisión, ¿ya? Porque Contraloría General de la República obviamente les ha encontrado, pues, malversación de fondos, peculado, cohecho pasivo, ¿no? Que son algunas de las imputaciones que tienen muchos presidentes que están hoy en día en prisión, ¿ya? Entonces no se olviden de eso. Entonces, chicos, como yo le dije, si el Perú es muy grande, se divide ¿en qué? Hoy en día, en regiones políticas. Pero si una región política es muy grande, como por ejemplo ves ahí en el mapita, Lima, para que haya una mejor administración, se divide ¿en qué? En provincias. Y en la provincia, pues la máxima autoridad es el alcalde provincial. ¿Cuántas provincias tiene Lima? Si tú las cuentas ahí, tiene 10 provincias. ¿Correcto? Vemos ahí de norte a sur, provincia de Barranca, Cajatambo, Huaura, Ollón, Huaral, Canta, Huarochirí, Yauyos, Cañete y Lima Metropolitana. ¿Ya? Y cada una de estas provincias también tiene, como es grande, a la vez se divide en circunscripciones más pequeñas. Se llaman a eso distritos. Y ustedes ven aquí, en este mapita de Lima, lo que es la provincia de Lima Metropolitana. Y si yo lo agrando, lo ves aquí en el lado derecho. Eso es el mapita de Lima Metropolitana. Para ser más preciso, un plano de Lima Metropolitana, ¿verdad? Y ahí vamos a encontrar los 43 distritos que tiene Lima Metropolitana. 43 distritos, ¿ya? Porque toda la región de Lima tiene 177 distritos, independientemente en cada provincia, obviamente, ¿ya? Bien, entonces esa es la finalidad de dividir el Perú en distintas circunscripciones para poder gestionar mejor nuestros recursos que tenemos, ¿ya? Profesor, entonces, ¿fue una buena idea? Es una buena idea. La descentralización es una buena idea. Todos nosotros queremos que alguien que vive en Puno, en Arequipa, que vive en Madre de Dios, tenga las mismas
prerrogativas, los mismos beneficios que lo que tiene alguien que vive en Lima, en la capital, ¿no? En teoría es muy bueno. La pregunta es si esto se está cumpliendo en la práctica. Lamentablemente no, pues, ¿no? Lamentablemente no. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros, la población, que somos prácticamente el cuarto poder, tenemos que fiscalizar, denunciar todo delito, pues, de las autoridades, ¿no? Para que nuestro país siga creciendo integralmente y no solamente la capital, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver por qué las provincias han votado por un determinado candidato que ahora es presidente, pues, ¿ok? Por esa gran brecha de desigualdad, ¿ya? Pero no quiero extenderme más en esos temas porque si no se me va a ir la hora, ¿ok? Listo. A ver, hasta ahí, chicos, ¿se entendió, por favor? ¿Sí? ¿Se entendió claro? Perfecto. Ok, muy bien, ¿ya? A ver, tercera pregunta. Tercera pregunta. Dice por aquí, las fronteras en la actualidad no representan áreas de conflicto entre los estados. Ya no representan áreas de conflicto. ¿Por qué? Porque Perú ya tiene oleado y sacramentado todos los tratados fronterizos con los países vecinos. El último tratado se terminó en el año 98 en el gobierno de Fujimori, cuando todavía quedaba un pequeño espacio abierto en la cordillera del Cóndor, en el departamento de Amazonas, frontera con Ecuador. Ya se terminó eso, ya no hay conflictos por ahora, ¿ok? Sino, estas fronteras hoy en día se convierten en una oportunidad de desarrollo compartido entre estados vecinos, creando espacios fronterizos a escala local que cuente con registro de tráfico y servicios como cambio de moneda que complementan el proceso de intercambio. ¿A qué se refiere con este enunciado? A ver, ¿quién me puede dar la respuesta? Primero póngame las claves para yo después lanzar la respuesta y fundamentarlo mejor. Me dicen la C. Habla de una zona fronteriza. La C, no, no. Habla de una región fronteriza. La A, no, tampoco. Muy bien, por ahí Harry me acaba de poner la D, el corredor fronterizo. Profe, pero es que ya venía poco a poco por descarte, pues. ¿Se dan cuenta, chicos, que si yo no tengo un conocimiento profundo del tema, lanzo una alternativa, no es, lanzo otra alternativa, tampoco es, y seguramente tu respuesta sale en la última alternativa, después de varios intentos? Pero San Marcos pues no te va a dar varios intentos, te da un solo intento, hijo. Por eso que hay que tener mucho cuidado aquí, ¿ok? Entonces, profesor, ¿me puede explicar los demás conceptos a qué se entiende? Ubiquémonos. ¿Cuántas regiones fronterizas tiene el Perú? ¿Tú ya sabes? ¿Cuántas regiones fronterizas? 9, muy bien. ¿Estás viendo ahí una foto de dónde? De Tacna. Cuando tú llegas a Tacna, pasas de Moquegua a Tacna, dice, no, gracias, estás ingresando a Tacna, visto del norte a sur, ¿no? Cuando ya pasa Moquegua. Una vez que entras a Tacna, estás en la región fronteriza. Ya estás en Tacna. Ya estás en región que es frontera con Chile. Pero cuando sigues avanzando por la Panamericana, cuando ya estás solamente a 50 kilómetros de llegar a la línea de frontera, se llama eso área de frontera. El área de frontera son los 50 primeros kilómetros cuadrados, perdón, los primeros 50 kilómetros de la zona fronteriza. ¿Se entendió? Entonces ya estás muy cerca ya. Por ejemplo, en área de frontera, según los tratados, no pueden tener ningún país bases militares, ¿correcto? En región fronteriza sí, pues, ¿no? O sea, que tengan más lejos ya, cerca de Tacna como Quegua, sí. Pero en área de frontera, en los primeros 50 kilómetros, no. Porque de alguna manera ¿qué estás pretendiendo demostrar con eso? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué pretende demostrar si tienes militares en área de frontera en los primeros 50 kilómetros? Una amenaza. Claro. ¿Por qué tienen muchos militares tanques tienen cerca acá al área de frontera? ¿Cuál es la intención? ¿Invadir? ¿Ok? Profe, ¿qué cosa es la zona de frontera? Justo lo que ves en la foto.
es el puesto, el control, es la zona de frontera, el límite. ¿Se entendió? Eso es una fronteriza. ¿Y a qué llamamos corredor fronterizo? Sencillamente al espacio entre los dos países donde se intercambia hoy en día muchos productos. Hay un intenso comercio, ¿ya? Tú te vas a Tacna, en su zona de frontera, vamos a encontrar que hay un gran corredor fronterizo. Hay muchos chilenos que ingresan a Tacna a hacer compras en el mercado, o que ven que sus productos a veces son más baratos que en Chile, ¿ok? O muchos peruanos que se van, van a Chile, a Arica, a hacer turismo, qué sé yo, ¿ok? Y ese corredor fronterizo es muy similar en Puno, en la zona de Desaguadero, frontera con Bolivia. Es muy similar en Aguas Verdes, allá en Saurumilla, Tumbes, frontera con Ecuador. Donde no tenemos un corredor fronterizo de un intenso tráfico comercial es con Colombia y con Brasil. ¿Por qué? La respuesta cae de Maduro, ¿verdad? Porque con Colombia y Brasil es todo monte, selva, selva. Entonces, no hay ciudades pobladas que estén ahí en la frontera con estos dos países. Dígame, por favor, si hasta ahí se me entendió. ¿Se me entendió? ¿Sí? Entonces, no te olvides qué cosa es una región fronteriza. Ya sabes, es simplemente un departamento que está en la frontera, un área de frontera determinada distancia en kilómetros, ¿ya? Zona fronteriza es el límite y corredor fronterizo una zona económica, ¿ya? Muy bien. A ver, cuarta pregunta. Vamos con la cuarta pregunta. Tenemos que hablar sobre el mar peruano, ¿ya? Cuando hablemos del mar peruano, necesariamente tenemos que citar la figura de un gran geógrafo mundial, alemán, y que curiosamente o anecdóticamente estuvo en Perú en la época de la colonia, allá por el año 1802, ¿ya? Hablamos de quién, a ver. ¿Quién sería ese alemán que estuvo en Perú, que es el considerado el padre de la geografía física? A ver, ese famoso alemán que estuvo aquí en Perú. Hay cuántos institutos, colegios, plazas, organismos que llevan su nombre y apellido aquí en Perú. A ver, su nombre. Muy bien, por ahí me dice Josué, Alexander von Humboldt, ¿verdad? Alexander von Humboldt, ¿ya? Alguien me ha activado, ya, cuidado con el audio, por favor. Alexander von Humboldt, se pronuncia von, pero se escribe von Humboldt, ¿ya? Humboldt llegó aquí a Perú, venía desde Colombia, de Ecuador, llega a Perú y en su libro llamado Viajes equinocciales del Nuevo Continente, comenta sobre su experiencia que tuvo con los pescadores que se encontraban pues en la playa de Huanchaco, ahí en Trujillo, esos que venían de pescar en los caballitos de Totora. Por favor, tengan cuidado con el audio. A ver, señorita Alejandra, si me ayuda, por favor. ¿Ya? Alejandra Torres, hijita, me estás activando tu audio. ¿Ya? Eso me distrae. ¿Ya? Muchísimas gracias. Ya ves, me sacaron del tema un poquito. Ya, entonces Humboldt llega a la playa de Huanchaco en Trujillo y ve a los pescadores que vienen de alta mar trayendo en sus caballitos totora una gran cantidad y variedad de pescado. Les pregunta por qué la riqueza. Los pescadores le dicen gracias a unas aguas frías que vienen del sur. ¿Y por qué en el norte? Le pregunta Humboldt. En el norte, allá por Tumbes, Piura, no hay esos mismos peces. Claro, lo que pasa, señor Humboldt, que en el norte, allá el agua es caliente porque hay una corriente marina que siempre llega en la época del nacimiento del niño Jesús. Siempre aparece esa corriente marina en diciembre, en la última semana. Como se relaciona la llegada de esas aguas calientes con el niño Jesús, le pusieron el nombre de corriente del niño. ¿Correcto? Entonces Humboldt comenzó a estudiar estas aguas frías que venían del sur, vio que había pues un agua verde con abundante fitoplancton, con una diversidad de peces, con mucho oxígeno, que condicionaba todo el clima de la costa centro y sur, que es un clima subtropical, con mucha neblina, que forman las lomas
Entonces, lo estudió, encontró su origen de estas aguas frías que empiezan en Chile, impulsadas por el anticiclón del Pacífico Sur. Pero cuando esta corriente marina avanza hasta Perú, recorriendo más de 4.000 kilómetros, ya en el perfil oceánico peruano, esta corriente se divide en dos brazos, ¿ya? Hablamos de una corriente costanera, o también llamada subsuperficial, como ves en el mapita, la de color guinda, pegado a la costa, y una corriente oceánica peruana, o la corriente Humboldt que está más alejada, ¿ya? Y que va a mayor profundidad también, de aguas frías. Entonces, lo estudió tanto, regresa a Europa, Humboldt a Alemania, a hacer cátedra, enseñar en universidades, tanto así que sus libros tuvieron mucha influencia en Europa, y eso motivó que muchos naturalistas, botánicos, geógrafos, ecologistas, tuvieran ese interés en conocer Perú, porque era fascinante leer los libros de Humboldt. En ese contexto, pues, un italiano se enamora de las obras de Humboldt, se llama Antonio Raimondi, y es por eso que Antonio Raimondi viene al Perú. Ya saben de quién hablo, ¿no? Ya te habrán contado seguramente un poco en biología, ¿no? Te habrán contado seguramente en historia también, ¿no? Literatura, qué sé yo. Entonces, con esto, la respuesta, obviamente, ya que te acabo de decir, sería la corriente oceánica peruana. Corriente oceánica, no el afloramiento, Karencita, ¿ya? El afloramiento es otro tipo de corriente marina, que lo vamos a explicar más adelante, ¿ya? No se olviden de eso, ¿ya? Entonces, la corriente oceánica peruana, que avanza de sur a norte, eh, es la que influye mucho en el clima de toda la costa sur y centro del Perú. Una costa nublada, con un fenómeno de inversión térmica, ¿no? Que genera pues que gran parte del año, a veces, sobre todo en invierno, no tengamos frío solar. Lima y Londres son de las pocas ciudades en el mundo que se pueden pasar casi a veces toda una estación de invierno sin ver el sol, ¿ya? ¿Cuántos días aquí en Lima a veces no vemos el sol en un invierno? ¿Ya? Es increíble, todos los días nublado, la costa central, ¿correcto? Tiene que ver mucho con la corriente peruana, ¿ya? Corriente oceánica peruana. Mal llamada Humboldt, por si acaso, ¿ya? Mal llamada Humboldt. Cuando ya Humboldt estaba en Europa dando clases de sus experiencias, recibiría pues del gobierno peruano una carta donde el gobierno le agradecía por los estudios que hizo en nuestro mar, por las investigaciones, y escucharon de Humboldt pues que estaba difundiendo mucho la belleza del Perú en Europa, ¿no? Por eso que tú debes saber, te habrán contado en Historia del Perú, cómo España forma una delegación científica que viene pues a Perú por los años 1860, ¿no? Inclusive dentro de esas delegaciones científicas, una de las intenciones era recuperar nuevamente las colonias que había perdido antes, ¿no? Y así es como se da pues el combate de 2 de mayo, te van a contar un poco en historia del Perú, ¿verdad? Bien, entonces Humboldt recibe la carta donde dice pues gracias señor del Perú, donde dice gracias señor Humboldt, en honor a esos estudios que usted ha hecho en nuestro mar, nuestras corrientes marinas, hemos decidido que la corriente que pasa por aquí de sur a norte lleve su apellido, corriente Humboldt. Humboldt, bueno, agarra la carta y la contesta y le responde a Perú, le dice muchísimas gracias, pero yo creo que debería llamarse corriente peruana, porque gracias a los pescadores peruanos de Huanchaco, Trujillo, es que yo obviamente conozco mucho el mar peruano y todo eso, ¿no? Luego yo fui profundizando, ¿no? Así es. Pero bueno, como no quería que que lleve su apellido, ¿no? Yo creo que en una situación normal cualquier mortal quisiera que le agradezcan así y que su apellido quede inmortalizado de por vida, ¿no? Pero sin embargo, hoy en día ya no debe llamarse Humboldt, ¿ah? En una cumbre mundial de geógrafos, hace ya unas varias décadas atrás, se decidió que ninguna corriente marina en el mundo lleve nombres de geógrafos o de navegantes. Antes existía la corriente Magallanes, corriente Elcano, corriente de James Cook, corriente de Humboldt, ¿ya? Se decidió que las corrientes marinas lleven nombres de lugares por donde pasan, por si acaso, ¿ya? Normalmente, ¿ok? Por eso hablamos de corriente del Golfo, corriente ecuatorial,
corriente peruana, corriente arábiga, corriente australiana, qué sé yo, ¿correcto? Una infinidad de corrientes marinas que existen, ¿ya? Por si acaso. Muy bien, no se olviden de eso, ¿ya? Avanzamos por aquí, vamos con la quinta pregunta. Ahora sí, justo por lo que hace ratito creo que me respondía Karencita. Bien, primero deme la clave, por favor. Póngame el número y la clave, ¿ya? Dice aquí, la riqueza del mar peruano se debe a diversos factores, entre ellos el fenómeno de afloramiento, ¿ya? Afloramiento, que se manifiesta cerca al litoral. Este fenómeno no se presenta por, a ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál de las siguientes alternativas no es una causal del afloramiento? A ver, la A, la Force Coriolis. ¿Seguro? A ver. La C, los vientos ciclónicos. Seguimos fríos. La B, posición litoral peruano. Seguimos fríos. ¿Se dieron cuenta? Miren cómo otra vez pasa lo mismo. Otra vez pasa lo mismo. La respuesta es la D. ¿Ok? ¿Ya ven qué les he dicho, chicos? Cuando yo desconozco un tema, es muy probable que mi respuesta sea la última alternativa que yo tenía pensado. Es muy probable. El afloramiento, o también llamado surgencia de aguas, que suben a la superficie, o también llamado upwelling, es un fenómeno espectacular. Para mí, ese fenómeno es una gracia divina, ¿ya? Porque no se da en todas las costas del mundo. Tiene una causa remota originaria como es la Force Coriolis. Tú sabes que el Coriolis tiene que ver con este efecto estudiado por Gustavo Gaspar Coriolis, un físico francés, en 1830, más o menos. Él establecía que si la Tierra rota en una dirección de oeste a este, los vientos y corrientes marinas, por inercia, van en una dirección opuesta. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, también ves aquí cómo el afloramiento va en una dirección de contraposición al desplazamiento normal de las corrientes marinas. ¿Ok? Luego, la posición litoral peruano también. Si tú te fijas, toda la costa peruana, nuestra costa peruana es diagonal. Diagonal. De tú ves a Tacna, vas viendo tú que las corrientes marinas avanzan en una dirección de sureste hacia noroeste. Es algo diagonal, inclinada. No es totalmente recta. ¿Ok? Entonces, eso hace que los vientos que soplan del sur, que vienen de Chile, los vientos ciclónicos, impulsen las aguas hacia el norte, pero cuando llegan hacia el norte, ¿qué hacen? Al ser una posición algo transversal, nuestra costa, las aguas frías del fondo del mar suban a la superficie. Porque al avanzar los vientos ciclónicos al norte, la contracorriente ecuatorial empuja a las aguas frías del fondo para que surjan a la superficie, para que afloren a la superficie. Y eso se llama afloramiento. ¿Ok? Entonces, cuanto más inclinado hay en algunas partes de nuestro litoral, se va a dar más afloramiento. Por ejemplo, eso se da en la zona de penínsulas. Pasa en Paracas, Ica, pasa en la zona de Chimbote, en Ancash, pasa en la zona de Paita, Illescas, y Piura. Las principales zonas de afloramiento. Y la más importante de todas es en Chimbote, por la gran península de Ferrol que hay ahí, y porque nuestro zócalo submarino es también bastante ancho. Cuanto más ancho sea el zócalo, hay un mayor ascenso de aguas frías. ¿Ya? El afloramiento es como una pequeña corriente marina que se mueve de manera ondulatoria ascendente. Y al subir a la superficie, eleva nutrientes, ¿ya? Que están en el fondo del mar y que sirve de alimento para los peces. ¿Ya? Cuando se eleva el afloramiento a la superficie, quienes siguen esta corriente son los peces pequeñitos, la anchoveta, la sardina. Yo te cuento que los peces grandes en el mar
estos se mueven libremente, ¿ya? Sus aletas, sus dorsales son muy grandes, por lo tanto tienen como impulsarse ellos en el mar. Pero los peces pequeñitos, la anchoveta, al ser chiquitito, no tiene la fuerza para impulsarse mucho en el mar si quiere avanzar largas distancias. Entonces, ellos, ¿qué hacen? Inteligentemente, se meten en la corriente porque es como un río oceánico que lo lleva a otros lugares. La mejor forma de graficarte esto, no sé si tú has visto la película animada Buscando a Nemo. ¿La han visto? ¿Han visto Buscando a Nemo? Cuando Nemo es capturado, creo que en el arrecife de corales, y es llevado hasta Sydney, en Australia, su papá lo busca, ¿no? No me acuerdo cómo se llama su papá, creo que Merlí, me parece. Lo busca, este pez payasito, y claro, ¿no? Entonces le dice, no, se lo han llevado en un yate hasta Sydney, que está, a miles de kilómetros. ¡Ahí voy, Nemo! Dice su papá. Y papá comienza a aletear. Y no me acuerdo quién le dice, si es una tortuga, no me acuerdo quién le dice al papá, oye, no vas a llegar nunca, le dice. No vas a llegar nunca, le dice. Aunque tiene sus aletitas pequeñitas, pues. Entonces, ¿qué le dicen? Le aconsejan que se meta en la corriente marina. Cuando él se mete a la corriente marina australiana, es como una aspiradora, el agua lo lleva rapidísimo. Y así es como llega hasta Sydney, donde ya después saben usted la historia. Así como se mete el pececito a la corriente marina, igual hacen los peces en nuestro mar, cuando hay afloramiento. Si tú algún día tienes la oportunidad de salir a pescar, 4 o 5 de la mañana, en las caletas de los pescadores, te vas al alta mar, y te dicen, uy, hay un montón de afloramiento porque se siente la brisa que huele a pescado, ¿no? Hay mucha neblina, hay mucho frío, mucha humedad en alta mar a las 4 o 5 de la mañana que sientes que te cala los huesos. Por eso que los pescadores salen con su pasamontaña bien abrigados, ¿no? Por eso que después ellos de ancianos padecen mucho de reumatismo, problemas articulares. Entonces, y si hay afloramiento, tú estás en alta mar, entonces ¿qué hacen los peces anchoveta? Suben con la corriente marina a la superficie, y en la superficie chapotean en cantidad, chapotean en cantidad en la superficie. Simplemente el pescador mete las redes y saca en cantidad la anchoveta, pues. ¿Ya? Muy bien. Entonces no se olviden de eso, ¿ya? Si tú algún día te levantas a las 3 de la mañana, si vives en un distrito cerca de la costa, abres tu ventana, tu puerta, y sientes que huele a pescado, no sé si alguna vez les ha pasado, sienten que huele a pescado, ¿no? En la noche, en la amanecida. Huele a pescado, dices tú, ¿por qué, no? Hoy te has bañado y lávate la boca, dicen, ¿no? Ya. Es porque está habiendo un gran afloramiento, ¿ya? Justo en ese momento, el agua está muy fría, está subiendo a la superficie, entonces es ideal para salir a pescar, pero también hay mucha neblina, mucha humedad, se siente mucho frío, ¿ya? Bien. ¿En qué meses se da eso? Buena pregunta, Adriana, ¿no? Normalmente se da más en estos meses, invierno, ¿ya? Más. Siempre los vientos ciclónicos impulsan más las aguas frías en épocas de invierno, ¿ya? Y pierden velocidad estos vientos y no impulsan mucho las aguas en época de verano, pues, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Muy bien. Y después también a veces obedece algunos fenómenos de alteración en la presión, con lo cual puede haber en verano también un afloramiento, también pasa a veces, ¿ya? Pero ya son casos más aislados, ¿ya? Muy bien. ¿Hasta ahí se me entendió? Dígame, por favor. ¿Sí? ¿Se me entendió? Ok, muy bien. Profe, ya me gustó y quiero estudiar, quiero postular ingeniería geográfica, quiero estudiar ingeniería pesquera, ¿ya? Así es, trabajar en IMARPE, en el Callao, ¿no? Estar todo el tiempo metido en el mar, irme hasta la Antártida, en las bases, en la embarcación marítima científica, ¿ya? Eh, Sería bonito, ¿no? Muy bien. Sexta pregunta. Sexta pregunta. A ver, tiene que ver esto con hidrografía del Perú. Tú ya sabes que nuestro país tiene tres cuencas hidrográficas importantes, la del Pacífico, la del Amazonas y la del Titicaca. Ahí la puede ver en el gráfico. Te preguntan sobre la vertiente del Pacífico. ¿Cuál de esas 4 alternativas es incorrecta? Te dice. A ver, primero dame la clave para yo luego sustentarte. Dame la clave, a ver.
Léete la pregunta 6. Yo me imagino que ustedes ya han venido trabajando sus preguntas, ¿verdad? No creo que recién lo estén haciendo conmigo, porque tú eres el que vas a postular, no yo. Ya, me dice por aquí Waltercito, me dice la C. La C, Waltercito, San Marcos te espera 2025. Profe, no sea malo tanto. Yo ya empezaba a acabar, dice, en esa época. No, Waltercito. Corrígete, hijo, todavía estás a tiempo. A ver, vamos, vamos. Los demás chicos, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? A ver. Dice incorrecta. ¿Cuál es incorrecta sobre el Pacífico? Rafaela me dice la B. San Marcos te espera 2023. Karen, la C. San Marcos le espera 2024. Harry dice la D. Le espera 2030. Clara, 2050, profe, no sea malo, dice. Ya. La respuesta, la A, pues, claro, muy bien, Anthony, por ahí. San Marcos te espera este año, 2021, cachimbo, San Marquino. Profe, ¿por qué la A? Dice, escúcheme, ¿ya? Sobre el Pacífico. Cuando dice del Pacífico, tienes que de inmediato recordar ríos de la vertiente del Pacífico. El río Rima, el Chillón, todos los ríos que están en la costa, de Tumbes a Tacna. Los 53 ríos que están en el Pacífico tienes que conocerlos. De norte a sur, el río Zarumilla, Tumbes, Chira, Piura, La Leche, Saña, Lambayeque, Jedepeque, Chicama, Moche, Virú, Chao, Santa, Nepeña, Casma, Guarmey, Culebra, Paramonga, Pativilca, Guaura, Supe, Chillón, Rima, Lurín, Cañete, Chincha, Pisco, Ica, Nazca, Palpa, Yauca, Tico, Carabelí, Chaparro, Tocota, Ocoña, Max, Camanachi, Livítor, Locumbos, Mores, Sami, Caplina. Son todos los ríos de la costa del Pacífico. ¿Ya? Toditos esos ríos. ¿Los conoces? Profe, ya fue, dice, ya no ingreso, dice. ¿Ya? Ahora te lo digo de sur a norte, ¿ya? Caplina, Locumbos, Mori, Chilibito, me canso ya, me falta agua, ¿ya? Profe, todos esos ríos del Pacífico, ¿cómo son? Casi toditos llegan al mar. Si llegan al mar, son de cuenca exorreica. Si no llegaran al mar y van a un lago, son de cuenca endorreica, como los ríos que van a Puno, al Titicaca. Y si ni van al lago, ni van al mar, sino que en su cauce se secan, son de cuenca arreica. ¿Qué dice la alternativa A? ¿Sus cuencas colectoras son pequeñas? Sí, son pequeñas. ¿Angostas? Son angostas. ¿Predomina la de tipo arreicas? No predomina la de tipo arreicas. En el Pacífico solamente hay dos ríos de cuenca arreica. Son el río Ica y el río Piura. Y más es el Ica, casi todo el año es seco. El río Piura es seco en invierno, porque en verano si hay lluvias, con el fenómeno Niño, tiene abundante agua, inclusive a veces es el más caudaloso de la costa. Pero estacionalmente es arreico. Por lo tanto, no predominan en la costa los arreicos. ¿Correcto? B, dice, ¿son de régimen irregular? Sí. ¿Qué significa irregular? Que no tienen la misma cantidad de agua todo el año. Sobre todo tienen abundante agua en verano, austral, porque llueve en verano, ¿verdad? En invierno está secos. ¿Los cauces son estrechos y profundos? Sí, son estrechos y profundos, por eso que los ríos del Pacífico forman cañones. El cañón del Pato, formado por el río Sante en Ancash. El cañón del Infiernillo, formado por el río Rímac, en la zona de Matucana, Chosica, más arriba. El cañón del Colca y el cañón del Cotahuasi, formados en Arequipa. ¿Correcto? Entonces son estrechos y profundos. ¿Son torrentosos debido al desnivel que existe entre su origen y desembocadura? Claro. Como los Andes están a apenas unos 200 kilómetros de la costa, los ríos bajan a mucha velocidad, son torrentosos, tienen rápidos. Por eso ustedes ven, sobre todo en verano, en pequeños islotes que hay en el río Rima, en el río Lurín, como a veces perritos o algunas personitas quedan atrapados cuando aumenta la crecida del río. ¿Qué tiene que hacer la policía de salvavidas? Meterse al río con unas sogas para sacar a esas personas que están ahí, rescatarlos. ¿Por qué se pone una soga del policía amarrado en la cintura? Porque si no se pone el torrente, el río rápido se lo lleva, tiene fuerza y termina en el mar, ahogado, kilómetros más abajo. ¿Se entendió? Dígame si se entendió, por favor, por qué la respuesta es la A. ¿Sí? Excelente, muy bien, chicos, ¿ya? Profe, lo que usted me acaba de decir, todo está fríamente calculado, ya lo sabía. Ojalá que sí, hijito, ¿ya? Muy bien. A ver, pregunta 7. Pregunta 7. ¿Ya? A ver,
vamos con la 7, dice, según los espacios marítimos determinados por la CONVEMAR, el área adyacente al mar territorial en la cual el Estado costero tiene derecho de soberanía para la exploración y explotación de recursos naturales es, a ver, me dice por ahí Karencita, la D, la zona contigua. Profe, que una zona adyacente es la que está al ladito del mar territorial, ¿no? No necesariamente, ¿ah? Porque hay dos flechas que ves ahí, Karencita. Mire el esquema, ¿ya? A ver. Muy bien, Harry, me da una respuesta. A ver, más. Muy bien, Lady. Muy bien, Estefanía. La respuesta aquí sería la zona económicamente exclusiva, ¿ya? Así es. Tú debes saber que sobre derechos marítimos existen dos tesis. Una es la tesis de las 200 millas, presentada por el gobierno peruano del presidente José Luis Bustamante Rivero en los años 40, ¿no? Que protegía nuestra soberanía marítima, y otra es la tesis de CONVEMAR, presentada por las Naciones Unidas en una conferencia en Jamaica, Kingston, en los años 80, cuyo propósito para muchos entendidos en la materia fue crearla con el fin de depredar un poco los mares más ricos del mundo. Y uno de esos mares más ricos del mundo es el peruano. Por eso que el gobierno peruano no aceptó hasta pasado muchísimo tiempo recién la CONVEMAR, ¿ya? Entonces, y cuando la CONVEMAR establece, pues, ahí varias zonas, ¿ya? El mar territorial, lo que es pegadito al litoral, solamente las primeras 12 millas o 20 kilómetros. Luego viene una zona contigua. La zona contigua ya es parte también de la zona económica exclusiva, pero con la diferencia que en la zona contigua no se puede explotar ni explorar nada. Tiene más unos fines comerciales de aduanas, de control de lo que es la Capitanía de Puertos de todo el litoral peruano. Lo que ya puede ser aprovechado es a partir de la milla 24, ¿ya? De la milla 24 hasta la milla 200, o sea, esas, en este caso, pues, esas un poco más de 176 millas, ¿se entendió? Esa es ya la zona económicamente exclusiva. Profe, en alta mar, ahí no se puede explotar. En alta mar tú ya puedes explotar, porque es un espacio abierto para cualquiera, por si acaso, ¿ya? Pero obviamente, como ya es una zona más profunda, no encuentras mucha riqueza marina ahí, ¿ya? La riqueza marina está más dentro de esas primeras 200 millas. Por eso es que el Perú presentó esa tesis, pues, las 200 millas, porque es justo el espacio de ancho que tiene el desplazamiento de la corriente oceánica peruana. Si la corriente oceánica peruana tuviese un desplazamiento de más de 300 millas, es muy probable que la tesis hubiese tenido otras dimensiones, ¿ya? Es un buen dato. El tema realmente de Convemar y las 200 millas, yo he hecho exposiciones de 3 horas, debates en la universidad de 3 horas, hasta más. Entonces, hay muy poco tiempo para explicar esto a veces. Ojalá que ya lo puedan ustedes un poco entender, ¿ya? Pero no se olviden que un país pionero en lo que es dominios marítimos es el Perú, ¿ya? Perú y Estados Unidos, no se olviden, con la tesis las 200 millas. La que vendría a anclar esas 200 millas sería la CONVEMAR, que significa la Convención del Mar, ¿ya? Por si acaso. Bien. Profe, ¿y el Perú, al aceptar ingresar a CONVEMAR y de alguna manera dejar espacios para que otros países puedan aprovecharlo, qué gana a cambio? Gana a cambio un apoyo económico de las grandes potencias para hacer también exploraciones del fondo marino y extraer recursos o hidrocarburos como el petróleo, por ejemplo. Entonces, es una suerte de canje, ¿correcto? Yo cedo en esto y tú que me das a cambio, ¿ok? Muy bien. Vamos con la octava pregunta, ¿ya? Octava pregunta. Dice aquí, distritos como Villa Salvador y San Juan y Miraflores presentan un mayor riesgo sísmico ante un sismo de magnitud en escala de Richter, debido al tipo de suelo que posee. Informó Fernando Lázares, director académico del SISMIC, que es el Centro de Investigación Sísmica y Mitigación de Desastres.
y también de la Universidad Nacional de Ingeniería. Con respecto a esta afirmación, ¿qué sería correcto? A ver, en la 8, con respecto a la afirmación, ¿qué sería correcto? Dice, los suelos donde se ubican los distritos, ambos distritos, reducen la amplitud de las ondas sísmicas. Si alguien de ustedes vive en Viesador o San Juan Miraflores, como ves ahí en el mapita, sus suelos son arenosos. Y al ser un suelo arenoso desértico, la onda sísmica tiende a ampliarse más. La onda sísmica tiene poco recorrido cuando el suelo es rocoso, duro. Se amplía más cuando es arenoso. Por lo tanto, la superficie del epicentro va a vibrar más. Eso creo que una persona que ignora el tema geográficos, por sentido común, sabe que si tú quieres construir una casa en el desierto, en pura arena, ante un terremoto no tiene dónde sostenerse la estructura. El suelo es frágil, arena, ¿correcto? Así es, claro, muy bien. No se pueden a veces construir edificios en esta zona de Vía Saob. Sin embargo, vayan a Vía Saob y tenemos ahí la Vía Olímpica, que se convirtió ahora en villa para el COVID, ¿cierto? Para ahí albergar a personas contagiadas. Profe, son edificios de más de 20 pisos, sí, pero para eso se ha hecho una buena zapata. Ingeniería japonesa, ¿no? Construcción con unas buenas zapatas antisísmicas, pues, ¿correcto? Si no, esos edificios se vienen abajo, ¿ok? Así es, como se hace hoy en día en Japón, ¿no? Que es un país muy sísmico, sin embargo, rascacielos de más de 100 pisos, ¿ya? La A, obviamente, no puede ser. La alternativa C dice, ¿estos distritos están ubicados en zona de bajo peligro? No, pues peligro muy alto. San Juan Miraflores sería uno de los distritos con menor vulnerabilidad. No, uno de los más vulnerables. Entonces, obviamente la respuesta sería, Villa Salvador, ante un evento sísmico, tendría mayores daños, ¿ya? Si ustedes ven ese mapita de Lima, ven el color rojo es el de alto riesgo. El color anaranjado de riesgo, perdón, el rojo es riesgo crítico, el color anaranjado, alto riesgo. ¿Ya? El color amarillo ya es un riesgo moderado y las zonas por lo menos bajo riesgo son las de color verde, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Entonces, para empezar nomás con esa distribución, en función a la calidad de suelos, ya te comienza a costar más el metro cuadrado de un terreno. ¿Cuánto te cuesta el metro cuadrado? Pues en San Isidro, San Borja, están 600, 700 dólares el metro cuadrado, ¿no? Ahora multiplica cuántos metros cuadrados quieres comprar una casa, ¿no? 120, 200 metros cuadrados. ¿Cuánto te va a salir el terreno? ¿Cuánto te cuesta en Villa Salvador? Baratísimo, pues, hijo, ¿no? Pero ya sabes cuáles son los riesgos, ¿no? Que toda tu inversión de una casa bonita, después de 10 años se caiga con un terremoto y perdiste todo, ¿ya? Bien. ¿Hasta ahí se entendió, chicos? ¿Sí? Muy bien, dice Jimenita, profe. Por eso que hoy yo voy a terminar mi carrera en San Marcos, voy a ser una gran profesional para juntar mi dinero y comprarme un buen terreno en un distrito, obviamente, que esté mejor ubicado, con bajo nivel de riesgo, ¿no? Bien, ¿ya? Profe, San Martín de Porres es un buen terreno, dice. Sí, es un buen terreno, gran parte de San Martín de Porres, ¿no? Pero igual el metro cuadrado en San Martín de Porres está barato, ¿ah? Y ya no por el nivel de riesgo mucho, sino por la delincuencia. La delincuencia también termina matándote, bajándote el precio del metro cuadrado, ¿no? Si es una zona contaminada, si es una zona de mucha delincuencia, nadie quiere vivir en esa zona. Entonces, eso hace que disminuya el precio, el valor predial, ¿no? El nombre engaña, dice, ¿no? Así es, ¿no? ¿No vieron ustedes las películas de Batman? Cuando querían hacer un caos en Ciudad Gótica. ¿Cuál es el objetivo de hacer un caos en la Ciudad Gótica? Para que los precios de los terrenos, edificios, todo se devaluaran. Y así los malos pudieran comprarlo a un precio muy barato, ¿no? Esa es la finalidad a veces, pues es, ¿no? Instinto maquiavélico, pues, ¿no? Así es. A ver, vamos con la pregunta 9. A ver, ¿qué dice la 9 por aquí? ¿Ya? Mm, a ver, con respecto a la corriente, uy, ya justo lo mencioné más tempranito, ¿ah? Con respecto a la corriente peruana, que se desplaza de sur al noroeste, cerca al litoral, trae esto como consecuencia, ¿ya? Apóyate un poco en la imagen que está abajo. A ver, ¿quién me dice?
¿Qué traerá como consecuencia las aguas frías? Excelente, muy bien. La formación de las lomas. No se olviden que las lomas, miren el gráfico, son ecosistemas herbáceos, hierbas, temporales, estacionales. Las lomas no existen todo el año. Las lomas aparecen en invierno y se extienden hasta que se seca toda la vegetación a finales de la primavera, ya casi noviembre y diciembre. ¿Ya? ¿Alguna loma famosa que ustedes conozcan? A ver, ¿alguna loma famosa que conozcan? Muchos, la Chay. La Chay es la única loma importante de la costa que está hoy en día protegida por el Estado, por el CERNAN, que es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? Es una reserva nacional. Hay muchas lomas en la costa, la loma del Lúcumo, que está por Pachacamac, ¿no? La loma de San Gabriel en Villa María, donde está pues ahí una estribación muy alta llamado el Apusicay. Mangomarca, en Zárate, ¿cierto? Bien, la loma de Ancón, que muy pronto va a ser protegida, la de Ancón, ¿ya? Y así. Pero yo les cuento que las lomas se forman donde está la corriente de aguas frías, y prácticamente desde La Libertad hasta Arequipa. No hay lomas en Tumbes, Piura, Lambayeque. Es en el centro y sur del Perú, ¿correcto? Hasta los años 70, en toda la costa centro y sur del Perú, había más de 80 lomas. Más de 80 lomas. Hoy en día solamente quedan un poco más de 20. ¿Y por qué? Porque muchas de esas lomas, ¿ya? Han venido a ser pobladas. Aparecieron los asentamientos humanos, invasiones. Muy bien, Jimena, así es. Mi casa, dice por ahí algunos. Ya, escúcheme. Bueno, es la verdad, ¿no? Falta de terrenos en Lima para vivir o en toda la costa. Se divide por el Rímac, en la zona del Alcázar, en la parte alta, está una zona conocida como el Bosque. Y ahí estaba antes las famosas lomas de Amancaes, donde crecía la hermosa flor limeña, la flor de Amancae. ¿Ya? Y hoy en día ya no crece, pues. ¿Por qué? Porque ya todo está poblado. ¿Ya? Entonces, si te preguntan a ti por qué las lomas han venido desapareciendo, es por esa razón. Poblamiento, invasiones, asentamientos humanos. Si ustedes van hasta el kilómetro 105 de la Panamericana Norte, distrito de Huaral, van a ver que hay que en la Loma y la Chay, muy cerca, ya hay asentamientos humanos. Por eso que antes de que esos asentamientos humanos sigan creciendo y algún día puedan poblar las lomas y al final ya no se los pueda retirar, por eso que el Estado le dio esa categoría de área protegida. Por lo tanto, tú quieres acercarte ahí, ya sabes que eso tiene pena privativa, ¿ya? Así es, puedes ir hasta la cárcel por ser un invasor, ¿ya? Por si acaso, ¿ok? Plomo creo que le llaman eso, ¿no? No me equivoco, ¿no? Ya, muy bien. ¿Hasta ahí se entendió, chicos? Entonces, la importancia de las lomas, ¿ya? La loma más grande de la costa, por si acaso, se llama la loma de Atitipa, que queda en la provincia de Carabalí, departamento de Arequipa, ¿ya? Pregunta 10. Dice aquí, son geoformas costeras que se encuentran asociadas a procesos de abrasión marina, zonas que están en lento proceso de levantamiento, ricos en petróleo, en hidrocarburos. Muy bien, Karencita, muy bien, Kiara, ¿ya? Karen y Kiara, no son hijas de Keiko, ¿no? Ah, no, son Kaori y Kiara, ¿no? Allá. Muy bien. El tablazo de Máncora, disculpe, el tablazo de Máncora, ¿no? Los tablazos son zonas que están en proceso de levantamiento, como ves una figura ahí. ¿Cómo se llama lo opuesto a un tablazo? A ver, que está en proceso de hundimiento, rico en sales. A ver, lo opuesto a un tablazo que se hunde, depresiones, muy bien santo, ¿no? Si Máncora es el tablazo más alto, ubicado en Piura, la mayor depresión también queda en Piura. ¿Quién se acuerda cómo se llama la mayor depresión peruana? A ver, ubicada en la provincia de Sechura, al sur de Piura. Bayobar, excelente, muy bien, Bayobar, ¿ya? Muy bien, son buenos chicos ustedes. Creo que esta respuesta es sencilla, ¿verdad? A ver, la respuesta aquí en esta pregunta es sencilla, ¿cierto? Claro, ¿no? Ya saben ustedes los huaicos, ¿no? ¿Ya? Los huaicos que sean. La verdad, por si acaso, ese lodo que tú ves bajar por esta quebrada en Chosica, que es una fotografía del año 2017, ¿ya? En realidad, este lodo que baja no se llama huaico, eso realmente tiene el nombre de Yogya. Se le dice Yogya,
Se llama huaico a las quebradas secas en las montañas que en época de lluvias se humedecen y por ahí cae el lodo, las rocas. A eso se llama huaico. Huaico es una quebrada seca. Y el deslizamiento se llama yonkia. Sino que ya la mayoría de los peruanos nos hemos acostumbrado a llamarle huaico a ese deslizamiento del lodo. ¿Se entendió? ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Eso sí, ya no hay duda sobre esa respuesta, ¿verdad? Pregunta 12. La pregunta 12, a ver. ¿Quién me responde la 12? Muy bien, muy bien. No, cuidado, ¿eh? No es la B, ¿eh? La 12 es los aluviones. Miren ahí la fotografía. Miren la fotografía. Pueden leer abajito, ¿ya? Año 1970. 31 de mayo, domingo, 3:20 de la tarde, si no me equivoco. Terremoto con epicentro en Ancash, en Chimbote. Ahí fue su hipocentro. Pero el epicentro se registró más en el callejón de Guaylas. ¿Qué hizo el terremoto? Remeció las bases del Huascarán, nuestra montaña más alta. Y eso hizo que se desprendiera un gran bloque de hielo del Huascarán. Al desprenderse ese bloque de hielo inmenso, cayó sobre una laguna que está en medio de la quebrada aquí. Se llama la quebrada de Yanganuco, donde está la laguna de Yanganuco. Se cae ese inmenso bloque de hielo y hizo que la laguna se rebalsara. Miles o millones de metros cúbicos de agua comenzaron a bajar rápidamente por la quebrada. Y al avanzar el agua, arrastraba pues el lodo, las rocas inmensas, y se convirtió eso en una pared de lodo de aproximadamente 5 a 7 metros de altura, que avanzó por toda la quebrada. Miren esta imagen, esta fotografía, después de que pasó eso, días después, y cayó sobre las quebradas de Yungay y Rambraírta, sobre este valle, sobre los valles, y sepultó los dos pueblos, matando a más de 60.000 personas, que quedaron sepultadas. Y cambió el paisaje para siempre ahí. Tú te vas a Yungay y prácticamente todo es una ciudad nueva, comparado de Huaraz y otras zonas que sus casitas son antiguas, ¿no? Profe, pero veo justo en el medio de Yungay por aquí, ¿no? Está ese punto amarillo, que ahí no llegó el lodo. Claro, es una zona un poquito levantada. Ahí está el cementerio, pues en Yungay. ¿Alguien ha viajado al Callejón de Guaylas? ¿Conocen el lugar? ¿Ya? Eso es un aluvión. Los aluviones son destructivos. Una avalancha solamente es desprendimiento de hielo, de nieve, ¿correcto? Que en algún lugar para. Aludes también es igual que avalancha, ¿ya? Desprendimiento de nieve o hielo, pero que a veces acompaña un poco también en este caso, de rocas, ¿ya? Por si acaso. Pero ya no se mezcla con agua en grandes cantidades. Cuando se mezcla con agua, eso ya es un aluvión, por lo tanto avanza más rápido eso, ¿ya? Y los huaicos tú ya sabes lo que es, ¿no? Bien. Entonces no se olviden el mayor desastre que ha tenido el Perú ha sido por un aluvión, ¿no? Que se dio en Yungay, años 70. La causa, un terremoto. Es más, si tú retrocedes en el tiempo, antes del 70, creo que en el 64 ya había habido un pequeño aluvión también, porque ya la laguna de Yanganuco se había rebalsado, ¿ya? Y ya venían avisando los expertos del tema que eso era una amenaza, sin embargo no tomaron en cuenta, ¿ya? Muy bien. Pregunta 13. 13, a ver, dice aquí, los ríos amazónicos poseen abundante caudal en sus cursos superiores al encontrarse con imponente, a ver, abundante caudal, sí. En sus cursos superiores, habla de la selva alta, se encuentra con imponentes sistemas orográficos, con las cordilleras. Y cuando el río se encuentra con la cordillera, lo que hace el río es erosionar la cordillera, desgastar la cordillera. Y en ese desgaste, el río que forma. Muy bien, me responden aquí, los pongos. Lo que está viendo es un pongo, ¿no? Se parece a un cañón, ¿verdad? Un cañón. Se está viendo aquí una fotografía del pongo de Mainique, ubicado en la provincia de la Convención en Cusco, ¿no? Y ese río es el Urubamba, ¿ya? Por si acaso. Muy bien, los felicito, la respuesta sí me han dado, excelente. Pregunta 14, a ver. La 14 dice aquí. La selva baja se ubica entre los 80 y los 400 metros sobre el nivel del mar, en el sector oriental de la cordillera de los Andes. Indique algunas de sus características. A ver, 1. ¿La selva baja presenta colinas con cubierta vegetal? Sí, esas colinas se llaman filos. Ven acá, los filos, que son la parte
más alta de la selva baja. 2. En las restingas se desarrolla la producción de hortalizas. Las restingas son personas que se inundan solo en verano y después dejan un terreno apto para la agricultura. ¿Ya? Sí, son zonas donde se da agricultura temporal. 3. La selva baja predomina el relieve abrupto. Abrupto significa escarpado, muy alto. Eso es la selva alta. Eso es falso. 4. Los aguajales o tahuampas, que son zonas pantanosas, ¿tienen suelos castanosoles? Bueno, los suelos castanosoles son aquellos suelos que están en los valles interandinos, de clima templado en los Andes. No. Entonces, no es ni la 3 ni la 4. La respuesta es 1 y 2. ¿Cuál sería entonces la clave? ¿Qué me dicen? A ver, clave. La D, ¿ok? No se olviden de eso, la D. Pregunta 15. Uy, facilita, esta es pregunta de admisión, ¿ah? Miren esa fotografía aérea sobrevolando la Loreto. ¿Caños? No, cuidado, no es un caño eso, ¿ah? Muy bien, claro, los meandros, ¿ya? Meandros. La palabra meandro viene es un término turco, viene del río turco Menderes. En Turquía hay un río, en el pasado los geógrafos griegos conocían un río, el río Menderes, que es muy sinuoso, serpenteante. Por eso que hoy en día todos los ríos serpenteantes en el mundo se le llaman meándricos, ¿correcto? ¿Y por qué el río es meándrico? Porque avanza en la selva baja, que el territorio es aparentemente plano. Y como el río, como el agua, siempre avanza buscando los puntos más bajos por gravedad, en ese suelo aparentemente plano siempre hay ligeros hundimientos, entonces va avanzando así sinuosamente, lentamente el río. Si no me crees, en tu casa, tu suelo, tu piso de tu casa es aparentemente plano, pero no siempre está bien nivelado. Si tú agarras un vaso con agua y lo echas en el piso de tu casa, el agua, una vez que está en el suelo, se mueve lentamente. ¿Qué está buscando el agua en el piso? Las partes más bajas. Avanza lentamente como una serpiente hasta que se amontone en un lugar de tu sala. Supongamos si lo haces en la sala. Se amontona y se empoza. Si se empoza ahí el agua, ahí se queda, ¿qué puede formar? Una tipisca. ¿Qué es una tipisca? Es una cocha o una laguna. ¿Se entendió? Karencita. La palabra tipisca es sinónimo de cochas o lagunas. En la selva baja hay muchísimas cochas o lagunas que serán producto de que el río Amazonas, río Cayali, encuentra un lugar muy hundido y ahí se quedan una parte de sus aguas. Otras seguirán su curso meándrico hasta desembocar en el Océano Atlántico, recorriendo más de 6.000 kilómetros. Por eso que la cuenca amazónica es la más larga, profunda, extensa del planeta. ¿Se entendió? ¿Sí? Dígame, por favor. Ok, todo muy bien. ¿Dudas, traumas? Muy bien. ¿Ya? A ver, pregunta 16. Ya esto lo expliqué también antes, cuando hablé de corrientes marinas. A ver, está viendo una fotografía de lo que es Puerto Pizarro en Tumbes, que no tiene nada que envidiar a Cartagena, Colombia, Punta Cana, en República Dominicana. Mira, hermoso lugar que hay en Tumbes y en Piura, ¿no? Tienen un clima, mira, algo caliente, lluvias en verano cuando hay el fenómeno del Niño, ¿no? Clima húmedo, ¿ya? ¿Qué tipo de clima es en el norte? A ver, ¿qué tipo de clima hay en el norte, el Tumbes y Piura, influenciado por la corriente del Niño? Muy bien, por ahí me han dicho, semitropical. La D, semitropical. Un clima semitropical es menor a un tropical. Tropical es en la selva peruana, ahí hace calor todo el año. Semitropical, 24 grados, con calor en verano, y en invierno suele bajar un poco la temperatura. Profe, y un subtropical es todavía mucho menor. Si el semitropical, Harry, es de más o menos 23, 24 grados, porque el tropical está por encima de los 27, el subtropical está en 18, 19, está por debajo de los 20, ¿ya? Subtropical, y eso es Lima. Lima, toda la costa centro, desde La Libertad hasta Tacna, es un clima subtropical. ¿Quién es el factor determinante? Nuestro mar de aguas frías. Si nuestro mar, aquí frente a Lima, tuviésemos la corriente Niño caliente, tendríamos un clima semitropical.
Tendremos playas aquí en Lima hermosas, así como la de Piura, como la de Tumbes, como Máncora, como Punta Sal. Estarías ahorita escuchando mi clase ahí echado en arena, en la playita, arena blanca, solcito, chicas, o chicos, dirán algunos también, ¿no? Muy bien, ¿ya? Muy bien, listo. 17. No me pongan esos códigos, ¿no? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿qué cosa es eso de 7U7? No entiendo yo. Cuando me ponen XD, tampoco no sé qué cosa es XD. Yo soy de otra generación, ¿ya? No entiendo esas cositas yo, ¿ya? Ah, XD es por Dios, ok, ya. Ya, a ver, 17. ¿Por qué tenemos una gran variedad de climas? Identifique lo verdadero o falso. A ver, ¿por qué tenemos una gran variedad de climas en el Perú? A ver, ¿qué dicen ustedes? Miren ahí un poquito la imagen. 17 me dice la D. La D me dicen ahí. ¿Ya? Creo que sí, la D. A ver. Por la presencia de la corriente peruana y contra la corriente ecuatorial, sí. La corriente peruana, aguas frías, con la corriente ecuatorial, aguas calientes. Así es, sí. Genera clima diferentes en la costa. Por la baja latitud también, el estar cerca de la línea ecuatorial nos genera un clima tropical, en la selva, por ejemplo, húmedo. Por el sistema orográfico andino también, los Andes es el que determina la mayor variedad de clima, clima cálido, templado, frío, muy frío, templado seco, templado húmedo, ¿verdad? Los incas conocían muy bien eso, por eso determinaban una gran variedad de pisos ecológicos. Por la menor longitud, la última enunciado, ¿qué tiene que ver la distancia Greenwich? Menor o mayor longitud, nada. La longitud determina los usos horarios, ¿ya? Cambio de fecha. Entonces la respuesta sería, obviamente, la D, ¿verdad? Muy bien. Listo. La 18, a ver. La 18, ¿quién me da la respuesta en la 18? 18. Muy bien, Karencita. Inversión térmica, efectivamente. Pueden ver ahí la imagen, ¿ya? Miren, ustedes saben qué es la gradiente térmica, ¿verdad? En la atmósfera. A medida que yo voy subiendo en las montañas, el aire es más frío. En una situación normal, pegado al mar, el aire es caliente. Más arriba, aire frío. Más arriba, aire muy frío. Pero aquí en Lima no pasa esto. Aquí en Lima, en la costa, el aire es frío. Más arriba, como en Chosica, el aire ya es caliente. ¿Por qué pasa eso? Se supone que acá en Lima debe ser más caliente que Chosica. Ah, mira la foto que ves ahí. Es una foto tomada en el Apu Sincay, en las alturas de Villa María, a 1200 metros de altura más o menos, si no me equivoco. Mira el techo de nubes que hay. Ahorita todo Lima, toda la costa puede estar nubladísimo, pero si tú después de 2 horas de subida, de caminata a esa montaña, el Apu Sincay, ves de arriba, ahorita el manto de nubes en Lima, y por encima el sol radiante que te quema. Vayan un día a Villa María, a la Apu Sincay, ¿ya? Un fin de semana. Les va a encantar. Ese manto de nubes que se forma por producto de la corriente de aguas frías, es lo que genera que en vez de que Lima sea más caliente que otras zonas, sea más fría, pues se invierte la temperatura. Se llama ese fenómeno inversión térmica, ¿ya? No se olviden, inversión térmica. Muy bien, pregunta 20 me parece, ¿no? Oh, la 19, uy, estamos con la hora. A ver, la 19 creo que es fácil. Se habla de una anomalía climática oceánica, ¿verdad? Obviamente, muy bien, el fenómeno del Niño. Y el fenómeno del Niño se da cuando se debilitan los vientos alisios. Si normalmente hay vientos alisios, las aguas frías se mantienen más abajo del Perú. Pero cuando los alisios pierden fuerza, ¿qué sucede? Eh, perdón, cuando los anticiclones pierden fuerza, los alisios tienen más fuerza y llegan hasta el Perú, pues las aguas calientes, ¿verdad? Entonces, con eso obviamente trae una alteración climática, ¿verdad? El fenómeno del Niño. Ya conocen ustedes sus consecuencias. A ver, la pregunta 20. También creo que ya la podemos responder fácilmente. En la costa centro y sur del Perú, ¿qué clima hay? Porque hace rato me preguntaron, a ver, 18, 20 grados, más o menos. Muy bien, clima subtropical. Ahí está la inversión térmica, genera lloviznas, ¿verdad? Todo eso, como es nuestra costa de Lima, por ejemplo, subtropical, ¿ya? Pregunta 21.
La 21 parece que quien elaboró la pregunta se olvidó de quitarle parte del enunciado, porque ahí está la respuesta ya. Las heladas y friajes, sobre todo las heladas, se dan en las zonas altas de la Suni y la Puna, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Eso ahí es donde más afecta, no se olviden de eso, ¿ya? La 22, a ver, 22 por aquí, dice, sobre la cuenca hidrográfica, ¿qué se puede afirmar? ¿Qué es una cuenca hidrográfica? A ver, la cuenca del Pacífico, la cuenca del Titicaca, la cuenca del Amazonas. A ver, ¿qué me dicen ustedes? Ah, muy bien, excelente, muy bien. La respuesta sería la D, efectivamente. ¿Ya? Es todo un área recorrida, drenada por un conjunto de ríos, de un solo sistema fluvial. Y todos desembocan en un colector común. Todos los ríos de la costa desembocan en el Pacífico. ¿Ya? En la 21 también es la D. No te preocupes, Isabelita, yo le voy a mandar todo este material, ¿ya? En PDF, no hay problema, ¿ya? La 23, hablamos sobre las fronteras que ya vimos hace un momento, ¿ya? Aquí sería que hay desarrollo económico y indirectamente es un mecanismo de seguridad, como les conté, ¿sí o no? Porque al que hay a la población la protege de una probable invasión, ¿verdad? Como si puede pasar por la zona de Brasil, como la población de Colombia, donde todo es solamente selva, ¿cierto? Bien, la 24. A ver, aquí la 24, la 24 sería la B, dice aquí, sobre la costa peruana. ¿Cuál es verdadero o falso? ¿Los conos deyectivos o los valles como el Rímac se forman en curso alto? No, se forman en el curso bajo siempre, cerca al mar. ¿Los tablazos son zona de hidrocarburos como petróleo y gas? Sí, verdadero. ¿Las albúferas se encuentran en zonas hundidas cerca del litoral? Sí. ¿Qué son una albúfera? Son lagunas. Los pantanos de Villa es una albúfera, ¿ya? Por si acaso. ¿La presencia de la cordillera costera o costanera es continua en toda la costa? No es continua. Se interrumpe en algunas partes, por lo tanto falso, ¿ya? Y la 25, última pregunta. Hay que ver cuáles son las formas de aprovechamiento correctas en la región del Pacífico. La respuesta sería la 1 y la 4. ¿Por qué? En la 1, miren la imagen ahí, la 1. El proyecto Pasto Grande es un proyecto de construcción de un gran reservorio que está en la cuenca alta del río Tambo, en la provincia de Islay, en Arequipa, frontera con Moquegua. Por lo tanto, sirve para ambos departamentos, Arequipa y Moquegua. Inclusive estuvo también en ese proyecto el presidente regional de Moquegua aquel entonces, Martín Vizcarra, con lo cual inclusive tiene algunas demandas por eso, por presuntos actos de corrupción. ¿Ya? 2. La parte del caudal del río Jequetepeque controla el reservorio de Tinajones en las alturas de nuestros Andes del norte. No, no es el río Jequetepeque, sino es el río Lambayeque. El río Jequetepeque está en la Libertad, por si acaso. Por lo tanto, eso es falsa. La 1 verdadera, la 2 falsa. La 3. Las aguas del río Santa, que está en Ancash, son aprovechadas solo para el proyecto Chinecas, que es para irrigar las pampas de Chimbote, Nepeña y Casma. Chinecas no es solo para eso. También está ahí el proyecto Chavimochic, que irriga los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama y La Libertad. ¿Ya? O sea, el río Santa tiene dos proyectos, uno en Ancash y otro en La Libertad, porque el río Santa justo es límite entre los dos departamentos. Eso es falso. La 4, las aguas del río Rímac se usan en la central hidroeléctrica de Moyopampa, que está en las alturas de Chosica y Santa Eulalia, verdadero. Por eso que la respuesta correcta es 1 y 4. ¿Ya? ¿Hasta ahí, chicos, se entendió? Díganme si se entendió, por favor. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Y así hemos entonces, chicos, llegado al final de esta clase. Espero que les haya, 1, entretenido, 2, sobre todo aprendido, y 3, gustado, ¿ya? Porque aquí no estoy primero, para que yo gustarle mucho, sino para que aprenda, ¿ya? Muy bien. No se preocupen, ahorita el material se lo voy a mandar con la Miss, ¿ya? Con la Miss se lo mando por el WhatsApp. ¿Les parece? Para que les comparta a todos ustedes. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, nos vemos, chicos. Hasta la próxima semana, Dios mediante, y por favor, siempre trabajando el material con tiempo, ¿ya? Para poder también así saber qué han marcado y ver si están yendo por un buen camino o no, ¿ok? Un abrazo, chicos, cuídense mucho, ¿ya? Buen fin de semana. Hasta luego, Miss. Muchas gracias.